Bueno, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Medianoche. En este caso volvemos sobre la temática religiosa y nos vamos a concentrar en la resurrección, en la idea de la resurrección, cómo ésta aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Para ello vamos a tomar de referencia el libro La Resurrección de Géza Vermes, del escritor húngaro Géza Vermes. Es un libro muy recomendable, creo que tiene poco menos de 200 páginas, en donde el autor, con una prosa muy clara, se dedica a mostrarnos el recorrido, el periplo que hace el concepto de la resurrección, de la vida después de la muerte, etc., desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, obviamente, para poder explicar luego, al final del libro, hipótesis y postulados sobre la resurrección de Jesús y demás. Vamos a dividir esto en dos audios. Este primer audio se va a centrar en la idea de la resurrección en el Antiguo Testamento, y ya el segundo audio se va a referir a la misma idea en el Nuevo Testamento, y vamos finalmente a emitir una serie de comentarios al respecto de la resurrección concreta de Jesús. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la resurrección en el Antiguo Testamento es entender qué creían los judíos que pasaba después de la muerte. Para eso nos tenemos que ir al primer libro del Tanaj, que es el libro del Génesis. Recordemos además que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que se llama el Pentateuco, atribuidos a Moisés, no son en realidad 5 libros, es un único libro, pero lo estamos leyendo a través del canon griego, a través de la traducción griega. Es decir, los griegos reciben el texto escrito en hebreo, que no tenía vocales, el hebreo antiguo no tenía vocales. Los griegos lo traducen a su lengua y le agregan vocales, y en ese agregar vocales el texto se agranda sensiblemente. Entonces ya no se puede mantener en un único códice, en un único rollo, mejor dicho. Se tiene que dividir en varios. Los griegos dividen el texto en varias partes y a cada parte le ponen un nombre que, según ellos, describe el contenido. Por eso Génesis es una palabra griega para denominar el principio, el comienzo de algo. Bien, ¿qué entiende el Génesis? ¿Qué nos puede decir el Génesis sobre la vida después de la muerte? Insisto, hay que empezar por hacer una pequeña salvedad. Nosotros consideramos que una religión, que el creer en un Dios, es una especie de garantía de que existe la vida después de la muerte. Es decir, consideramos que si alguien es religioso, si alguien tiene fe en algo espiritual, esa fe es asimismo una garantía de que debe de existir algo después de la muerte. Esto no es necesariamente así, como lo vamos a ver en el judaísmo y en otras muchas religiones. No es necesariamente así. Esta idea la han expresado muchos, esta correlación, ¿no? Esta relación entre creer en o tener una religión particular y creer en la vida después de la muerte, esa correlación va acorde a, por ejemplo, entre otros autores, a Unamuno, del Sentimiento Trágico de la Vida, que dice: creer en Dios es mi garantía de que no muero del todo, de que la muerte no termina todo, ¿no? Es decir, la creencia en la existencia de Dios garantiza que la vida después de la muerte es posible. Bueno, descartemos esa idea
yéndonos al Génesis. ¿Por qué digo esto? Porque el judaísmo cree en Dios y sin embargo no cree en la vida después de la muerte. Bueno, el judaísmo cree en dioses, en plural, y afirma que Yahvé es un dios más importante que los otros. Pero el judaísmo no nace como un monoteísmo, sino por el contrario como una especie de politeísmo, en el que el politeísmo sería otra cosa, porque el politeísmo sería el conjunto de dioses que tienen una jerarquía medianamente similar. El judaísmo cree que hay muchos dioses, pero uno de ellos destaca por sobre los demás, que es Jehová. De hecho, el texto del Génesis lo dice claramente. Cuando crea al hombre, Dios dice: hágase al hombre a nuestra, usa el plural, a nuestra imagen y semejanza, no a mi imagen y semejanza. Pero en fin, ese es otro tema. Concentrémonos en el Génesis y en lo que nos quiere transmitir. Con el Génesis, como con otros textos sagrados, lo que sucede es que una interpretación se come a todas las demás. Y generalmente esa interpretación suele ser metahistórica, es decir, no suele ser una interpretación ajustada a los hechos que posibilitaron la existencia de ese mito fundacional que es el Génesis, y que es concretamente dentro del Génesis el relato de Adán y Eva. ¿Qué quiero decir? El relato de Adán y Eva intenta explicar una cosa, que es ¿por qué nos morimos? El objetivo central de ese relato es justamente eso: explicarle a la sociedad, aunque esto es un término, sociedad es un término muy moderno, a la gente de la época, por qué nos morimos. Y nos morimos básicamente porque en el principio de los tiempos hubo una pareja, Adán y Eva, que estaban en el paraíso, en el Edén, cuidando del huerto en compañía de Dios, muy felices, y habían recibido de Dios una advertencia, que era: pueden consumir cualquier tipo de fruto que se encuentre en el paraíso, en el Edén, excepto uno, que es el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pueden hacer todo menos ir a ese árbol. La pareja desobedece, consume ese fruto y son expulsados del paraíso. En el Edén, a su vez, se encuentra otro árbol, que es el árbol de la vida. ¿Por qué es importante esto? Porque el texto jamás dice que Adán y Eva sean inmortales en el paraíso y que luego, expulsados, se vuelvan mortales. No. Lo que el texto dice es: Adán y Eva son mortales en el paraíso, pero tienen cerca este árbol, que es el árbol de la vida, que les regenera constantemente la vida. Al ser y ahí está la razón por la cual el mito existe. Al ser expulsados del paraíso, se quedan sin la posibilidad de estar cerca de ese árbol que les regenera constantemente la vida. Entonces mueren. ¿Me explico? El sentido primigenio del mito de Adán y Eva es explicar por qué nos morimos. Y nos morimos por esa desobediencia en el principio de los tiempos que nos alejó de ese árbol que nos garantizaba la vida eterna. Pero Adán y Eva nunca fueron inmortales. Luego, por supuesto, que aparecen una serie de, como dije antes, ¿no? de reflexiones colaterales que tienen que ver con que hay que obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Esto es lo que pasa cuando uno desobedece a Dios, y un largo etcétera. Y está muy bien, son las razones teológicas, pero las razones teológicas también, apoyadas por la historia, nos indican que
ese mito quiere explicar eso. Dice el texto: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ya sabemos los castigos que Dios le impone a los hombres, pero lo importante es hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. No se considera que el hombre tenga mayor escapatoria, no se considera que el hombre esté por encima de ese destino que es el de la muerte. La muerte es el final de todo, pues de él fuiste tomado, del suelo, porque eres polvo y al polvo tornarás. ¿A qué lugar se iban las almas? ¿A qué lugar se iban los difuntos una vez fallecidos? Valga la redundancia. A lo que los judíos llamaban Sheol. S-H-E-O-L. Sheol. ¿Qué es el Sheol? Bueno, el Sheol no es ni el cielo, como lo entienden los cristianos, ni el infierno, como lo entienden los cristianos. El Sheol es una cosa intermedia. Es un lugar en donde todas las almas van, tanto de las buenas personas como de las malas. Es un lugar silencioso en el que las almas se comunican a través de chillidos y que tienen, por decirlo así, una existencia gris, una existencia efímera, una existencia inmaterial. Insisto, no es el cielo, naturalmente, está muy lejos de serlo, pero tampoco es el infierno, no es un lugar en donde se castiga a aquellos que han cometido una falta, etc. No, es el lugar común a todas las almas. El equivalente del Sheol judío, naturalmente, es el Hades griego, que incluso aparece referenciado en la Odisea. El judaísmo, por tanto, afirma que el que baja al Sheol no sube más. Perdón, dije SH, es S-E-O-L, la H no la tiene. Se pronuncia como si fuese una H, Sheol. Con lo cual, estamos hablando de que el tránsito a la muerte es un tránsito sin retorno. ¿Qué características, qué consecuencias, mejor dicho, prácticas tiene la creencia de que todos nos morimos y listo, y no hay nada más? Porque si bien, insisto, en el Sheol se vive, existe una vida, es casi que una vida en estado, por decirlo de alguna manera, vegetativo. Es una vida no como la entendemos, como vida en sí mismo. Es una existencia es una existencia inmaterial, es una existencia sin importante, es una existencia sin objetivos, sin metas, sin felicidad. Es casi la nada misma. Incluso la nada misma sería más reconfortante que vivir ahí. Bueno, la consecuencia directa de que los judíos crean en esto es una en realidad una apología, hay que decirlo, una apología del placer, una apología del hedonismo. Ya que nos conducimos, ya que nos vamos irremediablemente todos al mismo lugar, de lo que se trata es de disfrutar la vida. Hasta el Eclesiastes, por ejemplo, es decir, ya superados los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el famoso Pentateuco, hasta el Eclesiastes incluso, solo hay que disfrutar la vida. Entonces hay que comer bien, hay que estar con la familia, hay que estar con los amigos, hay que tener relaciones sexuales, sobre todo disfrutar los placeres carnales, los placeres sensuales, porque la vida se termina y se termina. Incluso
los judíos de aquella época consideran que ni siquiera Dios puede llegar hasta el Sheol. Que ni siquiera Dios, es un lugar que ni siquiera las súplicas de los difuntos llegan a Dios. Esto naturalmente se va a empezar a modificar de a poco y en función o en razón de muchas circunstancias históricas. Pero en un principio, con lo que nos tenemos que quedar es con que la vida después de la muerte, si bien existe, es como si no existiese. No es una vida, ¿no? De a poco esto se empieza a modificar, de a poco esta creencia se empieza a resquebrajar. Y voy a ir poniendo algunos ejemplos. Aparecen en los Salmos, la poesía hebraica, por ejemplo, uno en donde se habla de que un judío muy devoto se imagina adorando a Dios en el Seol, por ejemplo. En el exilio babilónico, el profeta Ezequiel habla de la vuelta a la vida de los huesos secos, que vendría a ser una especie de resurrección colectiva de la nación, en realidad. La vuelta a la vida de los huesos secos, una especie de resurrección colectiva, no una resurrección individual. Pero el concepto de volver a la vida empieza de alguna manera a aparecer. Es decir, salir de ese lugar gris y reconducirse a otro lugar. De a poquito empieza a aparecer. El profeta Daniel, por poner un ejemplo, también se refiere a ello cuando dice: todos resucitaremos, algunos para la vida eterna, otros para el infierno. La profecía empieza, los profetas empiezan a romper un poco, empiezan a resquebrajar un poco esa creencia que dice, según la cual hacia el Seol hay un solo camino y no hay retorno. Los judíos asimismo creían que si esa vida era posible, si el retorno del Sheol era posible, el elemento necesario para que ello se dé era la conservación del cuerpo. Era la conservación del cuerpo. Es decir, el cuerpo debía de estar bien conservado una vez la persona haya fallecido, porque esa era la garantía de que la vuelta a la vida podía darse. Y acá está bueno hacer un paréntesis y explicar y comentar que la crucifixión en la época de Jesús era terrible, no solamente porque era una muerte prolongada, podías estar 2 días colgando ahí, a fin de cuentas te morías por asfixia y te morías por los golpes que habías recibido, podías estar días en el que el sol te pegaba directamente, en el que las larvas anidaban en tus heridas. Era una muerte muy lenta y muy tortuosa, pero digamos, no solamente por eso era compleja, sino por el hecho de que una vez muerto no eras digno de sepultura. Tu cuerpo era arrojado a los perros, arrojado a los cuervos, y al destruirse el cuerpo, la posibilidad de la vida después de la muerte quedaba completamente anulada. Entonces, lo terrible de la crucifixión no solamente era cómo se terminaba la vida, sino que la pena en sí mismo
sepultaba la posibilidad de que exista, de que se dé la resurrección, porque no quedaba cuerpo. Pero esto es algo del Nuevo Testamento. En el Antiguo también existe, como dije, esta idea de que el cuerpo debe de conservarse lo mejor posible. Dice, por respeto al difunto se lo cambiaba y se lo lavaba, y en un principio se lo enterraba sin ataúd. Hay que entender, a su vez, que el clima de las regiones modifica las actitudes, naturalmente. El clima de la época, en la Palestina de la época, un clima cálido, que hace que todo se pudra rápido, que todo entre en descomposición rápidamente, exige a su vez un tratamiento veloz sobre el cuerpo. El cuerpo toma olor rápidamente, entonces tiene que ser lavado muchas veces y enterrado lo más pronto posible. La geografía, el clima, determina muchas de las prácticas. Pero bueno, continuamos con esta idea, si bien empiezan, como dije, a aparecer en los profetas una idea según la cual algo puede ocurrir después de la muerte. Lo que en realidad se sigue sosteniendo es que nadie se salva de ese destino que es común a todos los seres humanos. La muerte era algo de lo que no se salvaba ni siquiera David. Ni siquiera David, que fue un judío destacadísimo, se salva. David muere y muere por siempre, punto. Hay una característica que comenté sobre el Sheol que dice: no desaparecemos, pero emitimos chillidos casi no audibles y vivimos en la sombra perpetua. Pero claro, se empieza a concebir también que esto es un final injusto, porque a fin de cuentas, como dijimos, tanto buenos como malos van al mismo lugar. Entonces, esa realidad, el que buenos y malos vayamos al mismo lugar, ¿cómo es compatible, cómo se compatibiliza con la idea de que Dios es justo? Es decir, hay unos hechos que vamos todos al mismo lugar, y hay una afirmación teológica que dice que Dios es justo. ¿Cómo se compatibilizan ambas? Dios es justo, pero manda a buenos y malos al mismo lugar. No recompensa a los buenos y castiga a los malos. ¿Dónde está la justicia de Dios? Esto aparece, esta crítica, este lamento, este llanto, aparece en muchos textos. Por mencionar dos, en Jeremías dice: ¿por qué tienen suerte los malos y son felices todos los felones? Jeremías se pregunta, bueno, ¿esta es la única vida que tenemos? Los malos muchas veces la disfrutan a pleno, los buenos sufren muchísimo, y sin embargo luego Dios no hace ningún tipo de separación ni nada. Los malos y los buenos vamos todos al Sheol. ¿Qué clase de Dios permite eso? ¿Qué clase de justicia divina se está impartiendo si lo que nos corresponde, lo que nos toca, es lo mismo? En los Salmos también aparece esta idea, ¿no? De hasta cuándo tendré que soportar que el malo triunfe sobre mí, hasta cuántas lágrimas tendré que derramar, etcétera, etcétera. Pero aparece un fenómeno nuevo, que es el del mártir. Concretamente, los judíos del periodo macabeo. Los judíos del periodo macabeo son aquellos que mueren por su fe. Y entonces esta idea es muy fuerte, mejor dicho, este hecho es muy fuerte para cambiar la idea de que todos vamos al mismo lugar. ¿Cómo puede ser, además, que no solo gente buena vaya al Sheol y ya está,
sino que incluso gente muy buena, gente que está dispuesta a morir por Dios. Un mártir está dispuesta a morir por su fe. ¿No debería de recompensarse eso? Y entonces, poco a poco, empieza a aparecer esta idea. La idea de que, es incompatible el Sheol con la justicia que le atribuimos y la bondad que le atribuimos a Dios. Tiene que haber algo más. Estas personas, los mártires, han vivido una vida ejemplar, han defendido a Dios. Les corresponde otra cosa. Han muerto por la fe, han muerto defendiendo la fe hasta sus últimas consecuencias. Les corresponde que sean recompensados por ello. Y entonces aparece la idea de un alma inmortal y aparece la idea de la resurrección del cuerpo. De a poco esa idea aparece. Claro, en el marco del judaísmo profético popular, donde la sanación ocupaba un lugar importante, el fenómeno de la resurrección no era incompatible. Que se vuelva después de la vida no es incompatible con la idea de que en vida además ocurren sanaciones y milagros constantemente. A su vez, se cree que ciertos personajes, por su importancia, evitaron la muerte, no pasaron directamente por la muerte o murieron y resucitaron. Por ejemplo, Moisés e Isaías murieron, pero luego resucitaron. Enoc, por el contrario, fue llevado directamente por Dios al paraíso. Es el primer humano salvado del descender al infierno, al Sheol, Enoc. Entonces, Dios aparentemente empieza a hacer sus excepciones. Empieza a tener sus excepciones. Pero respecto al fenómeno de los mártires, que se da en el segundo templo, se divide un poco la creencia. Ya entendemos que tiene que existir una vida después de la muerte, ya entendemos que esa vida después de la muerte no es solo el Sheol, tiene que haber otra cosa, que no es incompatible nada de esto con la resurrección, que la resurrección es un fenómeno que puede ocurrir, que se puede volver de la vida. Lo que ahora se discute es cómo volvemos, en qué forma volvemos. Y ahí está una división entre los judíos helenizados, ¿sí? Los judíos que al estar bajo el amparo, bajo la filosofía griega, consideran que volvemos, pero solo como almas, que vuelve solo el alma. Y los judíos palestinos, que consideran que vuelve el cuerpo. Los judíos helenizados, naturalmente, pueden tener la influencia platónica, de que el alma es lo más importante y demás, y lo espiritual y lo carnal, por otra parte, es un obstáculo. El libro de Daniel, 160 a.C., habla de la resurrección de los muertos, justamente. Los salmos de Salomón, el hijo de David, comienzan a hablar de la resurrección, pero únicamente a los justos y a los a los impíos. Entonces, para terminar este audio y repasando, lo que hemos dicho es que en un principio el judaísmo no cree en la vida después de la muerte. Cree que existió esa pareja que desobedeció a Dios, que esa desobediencia nos alejó de ese árbol que nos garantizaba una vida eterna, porque estábamos siempre cerca del fruto que nos renovaba constantemente la vida, y que por tanto, como la vida es una sola, hay que disfrutarla,
hay una apología, como dijimos, del hedonismo. Luego eso se empieza a modificar muy lentamente a partir de una serie de cuestiones, tanto de reflexiones teológicas como de sucesos históricos. Las reflexiones teológicas tienen que ver con que, si consideramos que Dios es justo, ¿cómo puede ser que tanto buenos y malos vayamos al mismo lugar? Y los episodios históricos que posibilitan y generan una efervescencia tienen que ver con los mártires, con el fenómeno de los mártires, es decir, gente que muere por su fe y no es recompensada como tal. Entonces, muy de a poco, a través de algunos salmos, a través de algunos profetas, a través de algunas historias, esta idea se resquebraja por completo, ¿no? Dios ha hecho la excepción con algunos personajes destacables. Moisés e Isaías, por ejemplo, murieron y resucitaron. Ha hecho la excepción con otros personajes como Enoc, que fue llevado directamente por Dios. Y luego, cuando se instala efectivamente la idea de que se puede volver de la muerte, que el Sheol no es el único lugar que existe, que existe algo más que eso, la discusión pasa entre judíos helenizados y judíos no helenizados. ¿Cómo se vuelve después de la vida? Si se vuelve solo a través del alma o si volvemos con un cuerpo. Esto es todo lo que tenía para decir al respecto del contexto general de esta idea en el Antiguo Testamento. Es, por supuesto, esto un pantallazo, pero creo que un pantallazo que nos va a servir mucho para entender lo que viene después, para entender la idea que Jesús y los suyos tienen en la cabeza cuando hablan de vida después de la muerte, resurrección, volver de la vida, etcétera, etcétera. Así que nada más para decir en este audio.